neonatal. Es muy importante este tema, por lo que les había dicho, alta mortalidad. Tanto así que, después de cuánto tiempo de sospecha se debe empezar el tratamiento. Si yo sospecho de una meningitis, ¿cuándo debo iniciar el tratamiento? Inmediato. Inmediato. Pilla madre. Pilla madre. Es la Ah. capa. ¿Cuál es la pilla madre? Sí, la capsuloplastia. Tierna, la capa más tierna, la más interna. Máximo a la hora. Si hay sospecha, no puede pasar más de una hora, porque por cada hora, ¿cuánto aumenta la mortalidad? Chasca. Va aumentando la mortalidad por cada hora aproximadamente 10%. Bueno, entonces al tener tanta mortalidad, tantas complicaciones, pues se debe iniciar el tratamiento inmediatamente. ¿Qué se puede infectar en el sistema nervioso central? Cerebro, médula espinal. Bueno, entonces cerebro, médula espinal y todo lo que lo recubre. Y lo que lo recubre es la meningitis. Puede haber meningitis, puede haber encefalitis y puede haber los abscesos cerebrales. ¿Alguien que me dé un ejemplo de absceso cerebral? ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie. Vale. Nadie. Tuberculosis. ¿Me puede dar un absceso cerebral? Entonces sería un tuberculoma. ¿La criptococosis me puede dar un absceso? Sí, un criptococoma. Y así. Y a todos los abscesos le aumentan el prefijo oma. Entonces, la encefalitis va a afectar directamente al parénquima cerebral. ¿Para qué es importante eso? ¿Para qué es importante que ustedes sepan? Para que puedan distinguir el síndrome. Síndrome encefalítico, síndrome meningio. ¿Listo? Síndrome meningio, no puedo dejar de preguntarle a Pía, ¿cómo englobas un síndrome meningio? Eres parte de las meningos. O sea, síntomas, ¿no? ¿Síntomas o cómo? Síndrome. ¿Cómo haces un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Entonces, La rigidez del marcador. ya, Sí, explicarme. sí, Fiebre. ya, Fiebre, cefalea. ya. Y el signo más específico de meningitis. Muy bien. Y síndrome encefalítico. Pérdida de las funciones orales superiores. Ok. A ver, ¿cuáles? Cálculo. ¿Cómo me lo dirían con un paciente que está en emergencia? Llega el paciente en emergencia, ¿qué tendría? Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué? Sí, confuso, está habla incoherencia, eso es un síndrome confusional, ¿ya? ¿Qué más? Sí, puede ser. Exactamente, eso es lo más importante del encefalitis. Fiebre, convulsiones de primera vez, pues hay que sospechar ahí. ¿Listo? Y ¿qué más? Ya tenemos, ¿no? Los síndromes. Síndrome meningio, síndrome encefalítico y síndrome meningoencefalítico. Rigidez, confusión.
bien. Y vayan pensando cómo diferenciamos clínicamente una meningitis de una encefalitis. ¿Cómo creen? ¿Alguien? Mientras me doy una mordida redonda. Sí, no sé. ¿Por qué? Sí, pero es muy inespecífico, ¿no? Una laberintitis le puede dar entonces, buenas noches, no es síntoma específico de ninguno de los dos. Vértigo le puede dar todo. Entonces, ¿qué los diferencia? La fiebre. La confusión. El estado de conciencia. ¿Ya? El estado de conciencia es lo que va a investigar. Un estado de conciencia alterado, el paciente es más de ser. Una buena forma de dividir todas las infecciones es aguda, subaguda, crónica. Una infección aguda, ¿a qué me orienta? No puedes entrar. Aguda, ¿a qué me orienta? No puedes entrar. Buenas noches. No puedes. Buenas noches, doctor. Es como ese ¿A qué me orienta algo agudo? Estamos hablando de un TEC agudo que trae y un TEC crónico. Ok, no es meningitis. Meningitis aguda, entonces me va a orientar a algo bacteriano. Porque hemos dicho, la meningitis bacteriana es algo agudo. Directamente empieza la infección y ¡pum!, se altera el nivel de conciencia, está el paciente irritable, dolor de cabeza intenso y fiebre. Agudo. Los virus tiende a ser entre agudo más subagudo. ¿Ya? Empieza poco a poco, hay el antecedente de algún proceso ya viral, o hay generalmente supresión. Crónico, pues hay que ver hongos y tuberculosis. Y también parasitosis. Así que pues siempre no se olviden de la curva evolutiva. ¿Qué más? Obviamente sin tratamiento, puras complicaciones. Meningitis no tratada generalmente muere. Puedes venir, brother. Ven. Ay, no, mentira, no vengas. ¿Listo? No vuelves. Después, ¿qué más? Obviamente nos va a llevar a la muerte, muchas complicaciones. Si no trata una meningitis bacteriana, probablemente se va a volver un absceso, probablemente va a tener, si es que sale vivo, muchas secuelas: hipoacusia, discapacidad intelectual, problemas visuales y pues hipertensión endocraniana, muchas complicaciones, así que siempre se debe tratar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, clínica y síntomas asociados.
romántico, te quedaste sin dormita. Entre la clínica, lo más importante, síntoma neurológico y fiebre. Bueno, entonces la fiebre, generalmente la fiebre aquí es persistente, fiebres altas, 39, ahí 40. Erupción cutánea sí puede haber dependiendo. En encefalitis vamos a tener las lesiones, ¿cómo se llaman las lesiones de la varicela? Vesículas. Vamos a tener vesículas y alteración del estado de conciencia. ¿En qué sospechamos? Pues en una encefalitis viral purética. Por el meningococo, lesiones por déficit de plaquetas. ¿Qué lesiones me dan en piel? Petequias. Lesiones petequiales, meningococo. Lesiones petequiales más alteración de la conciencia, más crisis, más todo. Meningitis por meningococo. Otra que traiga lesiones. Creo que ninguna más. Crisis, sí, crisis convulsivas en la mayoría de las encefalitis, porque es parte del síndrome, ¿no es cierto? Alteraciones pulmonares, sí, la tuberculosis. Un paciente con tuberculosis, pues tenía un paciente que se hospitalizó el lunes por una tuberculosis pulmonar. No era mi paciente, pero el martes ya hizo una crisis, ya ahora que punción lumbar y una tuberculosis diseminada, tuberculosis meningial más tuberculosis pulmonar. Otras, generalmente los hongos, coccidiomicrosis, histoplasmosis, todas estas van a tener lesiones pulmonares. ¿Qué más? Las petequias que decimos, shock séptico. Creo que va a haber una coagulación intravascular diseminada. La lepra también nos puede dar una meningitis crónica. Inmunocomprometidos, pues todos. Cuando oí, tú rotas conmigo, ¿verdad? Entonces teníamos un dolor de cabeza, pero era paciente. ¿Qué tenía el paciente? ¿Cuál doctor? El masculino. Lupus, el de ella. El de ella sí tenía dolor de cabeza. Era un paciente lúpico con un hermano lúpico, con el otro hermano, dos hermanos fallecidos con lupus, y tenía el nuevo hermano que tenía vasculitis. Sí, vasculitis. Todos estos los hermanos, sí, todos hombres. Y no puedes entrar. No. No, entonces pasa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y tiene una cefalea crónica, entonces es un paciente inmunosuprimido porque ya ha tenido 2 pulsos con rituximab. Tiene, toma metotrexate y ha tomado prednisona, o sea es un paciente inmunosuprimido y está con una cefalea de 3 meses de evolución. ¿En qué van a sospechar? Neuroinfección, ¿no es cierto? Y ahí van, pues en los pacientes que están inmunosuprimidos la clínica no va a ser tan brusca porque la respuesta inflamatoria va a ser menos que en un paciente normal porque el sistema inmunológico está debilitado. Entonces ya puede ser una meningitis crónica, hay sospechos en una TB. En un paciente con VIH que no toma sus medicamentos, ese paciente con VIH que tenía un CD4 de ¿cuánto? No lo olvido. No está. Al VIH. Bueno, pacientes que no toman con VIH, que no toman su tratamiento, tienen un CD4 menor a 200, ya
Sí, fasecida, tuberculosis, criptococosis, y hay tuberculoma, criptococoma y todo eso. Entonces, siempre en esos pacientes se debe hacer punción lumbar. Pupila de Argyll Robertson en neurosífilis. ¿Alguien se acuerda? Es una pupila que tú le haces, la pupila normal, tú le haces reflejo fotomotor y trae, ¿no? Pero en este no. Pero tú le haces mirar algo fijo y con la agudeza visual hace acomodación y tiene una pupila móvil. A esa se le llama la pupila de Argyll Robertson y es muy común en sífilis. Retinitis en citomegalovirus, especialmente en pacientes con inmunocompromiso. Y todo esto que ya no es muy importante. En la neurocisti puede haber neurocisticercosis, puede haber neurocisticercosis cerebral, medular, pero también puede haber ocular. Por eso hay que hacer siempre un fondo de ojo para ver que no haya, cuando tú hagas el tratamiento va a haber una reacción inflamatoria y eso es pues, una complicación tremenda para la visión. Factores de riesgo, pues depende. Obviamente la ubicación geográfica, pues la enfermedad de Lyme en Estados Unidos, la paraparesia espástica en todo lo que es el Caribe, pacientes que tengan animales, pues sí, gatos, toxoplasmosis. Toxoplasmosis es la lesión ocupante de espacio, el absceso más común en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, el absceso más común en pacientes inmunosuprimidos es por toxoplasma. Y eso es pregunta de examen de resiliencia. Lo del examen, no creo. Pero puede ser. Entonces ahí está. La meningitis conserva funciones mentales. Encefalitis, no. El estado mental va a estar alterado, va a tener déficit motorios o sensoriales, cambios de comportamiento, personalidad y trastornos del habla o del movimiento. ¿Alguien me dice un trastorno del movimiento? Nadie se anima. No. No. ¿Y el reconciliación? El Parkinson sí. Es un trastorno del movimiento psicocinético. Trastorno del movimiento hipercinético. Movimiento suprimible. Meningitis, ya hemos hablado, las dos extremos de la vida. Hay factores de riesgo, pacientes que hayan tenido una intervención neuroquirúrgica, pacientes con una inmunosupresión, ubicación geográfica, si está en Bolivia o en Sudamérica, pues, tuberculosis, ¿no? ¿Cómo va a ser? Cefalea, rigidez del cuello, estado mental alterado, más fiebre, sospecha de meningitis. Fiebre de origen desconocido, levántale el cuellito, hágale su signo de Holt, y si aún así la duda, tenga su punto de lumbar. En la exploración, pues va a tener alteraciones sistémicas, fiebre, taquicardia, hipotensión, alteraciones del estado de alerta. En el fondo de ojo, ¿qué se podría alterar? De papila, Exactamente. Por la presión. hipertensión en los órganos. Signos meningios, sí, los que quieran. Focalización. ¿Qué es focalización? Ya hemos hablado de focalización. Adriana, focalización o déficit focal.
Déficit focal neurológico es cualquier déficit, pérdida de fuerza, pérdida de la visión, ataxia, cualquiera se conoce como focalización. Ahí está, agudo, bacteriano, viral, parasitario, menos la neurocisticercosis. Crónico, hongos y las microbacterias, como la tuberculosis. ¿No? Ahí está, pues, por diferentes grupos de edad: neonatos de coli, Streptococcus agariacteae, en niños, Streptococcus neisseria, los más importantes, inmunocomprometidos, listeria, que eso sí nos olvidó un nombre, listeria. Ventrículo, los que tengan válvulas, ventrículo peritoneales, pues, obviamente, que les operaron por cualquier neurocirugía, siempre hay que sospechar en estafilococo. Pseudomonas en pacientes hospitalizados más de 2 semanas en el hospital. Y ya. Las virales, cualquier virus. Más común, parasitarios, todos esos nombres raros. Pero más importante, el parásito que ustedes deben conocer: neurocisticercosis. Pero neurocisticercosis es de presentación crónica. Perfecto. Hongos, el más común aquí, criptococosis. ¿Ya? ¿De dónde viene el Cryptococcus neoformans? Esa misma. De las palomas. Popó y palomas. Encefalitis, directo, el ataque va a ser en el parénquima cerebral. Cefalea, alteración del estado mental, déficits neurológicos, lo que dijimos. ¿Ya? Entonces, la primera sospecha hacemos con el síndrome. ¿No? El síndrome de funciones mentales superiores, que inicia agudo, bueno, convulsiones, listo. Le hacemos su punción lumbar y nos va a salir un líquido claro, pues, inflamatorio, proteínas ligeramente altas, pero las células no van a estar muy altas, pero van a tener predominio linfocitario. ¿Listo? El diagnóstico: el TAC generalmente no se ve nada. Algunas TAC con contraste pueden hacer un real selenillo en las meningitis. La resonancia sí, la resonancia voy a ver áreas, por ejemplo, una encefalitis por herpes, voy a ver una intensidad a nivel de los temporales. Pero sí, de meningitis lo único que voy a ver, captación meningia. Listo. ¿Qué más? El electroencefalograma, pues va a estar alterado. Me puede dar una actividad lenta, encefalopática, un ritmo teta, o sea, un ritmo lento. Yo hago un electroencefalograma normal. Pues está el electroencefalograma. En Adriana me va a salir normal. Y tengo a Ada que está sedada con midazolam. La tengo sedada porque va a entrar quirófano. Y le hago un electro y me va a salir un ritmo lento. En pacientes que tengan alteraciones en las funciones mentales, una encefalopatía, van a tener igualmente un ritmo lento, que pues prácticamente no va a haber diferencias entre una encefalopatía y una encefalitis. Bueno, lento, pero ¿qué es lo importante? También en las encefalitis virales, que tenga actividad epiléptiforme. Bueno. Ahí en la resonancia se va a ver, pues, se puede ver hiperintensidades, hiperdensidades o hiperintensidades. Intensidades. Eso. Hiperintenso, resonancia, ¿verdad? RUP
también debe ser hiperintenso. Mentira, bro. Y en la resonancia también voy a poder ver la captación o la hiperintensidad de los temporales. Los abscesos también van a captar contraste, se va a delimitar el área y también se va a ver niveles. ¿Qué quiere decir nivel? Que va a tener diferentes tipos de densidad dentro de la lesión. Pues del líquido cefalorraquídeo, ¿qué tienen que saber? Ahí está la pía madre. Después el líquido se va a formar entre la pía madre y la aracnoides. Ya hablamos de esto, ¿se acuerdan de la anterior clase? Sí. También, bla, 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 bla. Ah, verdad, ya, el sistema ventricular, Esto sí. De líquido cefalorraquídeo tienen que saber que se puede producir en la ausencia de los plexos coroideos. Es más, los plexos coroideos a cierta edad ya se calcifican, sin embargo se sigue produciendo. Va a tener un ritmo constante de producción. En enfermedades como tuberculosis o criptococosis, esta velocidad de producción va a aumentar y además va a haber, al haber el líquido ser más denso, se va a obstruir los ventrículos y va a haber una hidrocefalia con posterior hipertensión endocraniana. Los glucocorticoides es importante porque pueden disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. Por eso en cualquier meningitis, pues es bueno, no en cualquier, especialmente en las meningitis por tuberculosis y demás, es bueno ponerle su dosis de corticoides. Aquí, ¿qué tienen que saber? El líquido importa el color, importa que tiene proteínas, azúcar, va a tener y células. Eso es lo que más me interesa que sepa. Proteínas 15 a 45 es el valor normal. Proteínas más altas me indican inflamación, hiperproteinopatía. Glucosa me importa que saber la glicemia normal. Se debe hacer siempre antes de la función lumbar una glicemia capilar, porque pues puede ser que mi paciente tenga hipoglicemia y yo le hago y me aparece glicemia baja, o sea azúcar bajo en el líquido cefalorraquídeo, y yo le vaya a cegar pensando que es una bacteriana que consume glucosa. Entonces siempre que se hace función lumbar, previamente se hace glicemia capilar. Y las células, el líquido normal no tiene células, es aséptico, ¿cierto? Entonces lo máximo que puede haber son 5 leucos. Abajo de eso es todo normal, encima de eso ya puede haber un proceso infeccioso. 31 mililitros de líquido cefalorraquídeo se halla en los ventrículos. 18 a 22 se forma en el plexo coroideo. El 60% se va a formar en los ventrículos. Y el volumen promedio es de 150 ml. De aquí es importante, la presión. ¿Por qué? Porque cuando yo haga una punción voy a medir la presión de apertura. Y si es alta, me va a orientar a alguna neuroinfección, predominio, tuberculosis y criptococosis. Hay pacientes con criptococosis, ellos generan mucho líquido y entonces nos va a hacer hidrocefalia todo el tiempo, hipertensión endocraniana. Hay veces que les tenemos que hacer punción hasta 2 veces al día. Imagínense en una semana 14 punciones lumbales. Pero no hay otra, porque pues le pones una válvula y como ese líquido es espeso se obstruye, así que no hay forma más que hacer funciones evacuadoras. Entonces la presión de apertura va a ser alta cuando sea mayor a 18 milímetros de mercurio, va a estar alta en hongos, en bacterianas y especialmente en tuberculosis.
El viral va a ser normal. Las leucocitosis, o sea, leucocitosis normalmente no debería haber. En todos los demás va a estar altos. En todos va a tener predominio de polimorfonucleares, menos en las micóticas y en las virales, ¿no? ¿Qué más? Proteínas. Más proteínas. ¿Qué quiere decir? Inflamación, ya sea por infección o por lo que sea, pero va a estar un líquido inflamatorio. Si tiene proteínas y leucos aumentado, va a ser un líquido inflamatorio infeccioso. Glucosa, las bacterias consumen glucosa. Entonces, lo único que no le va a consumir glucosa va a ser los virus. Y las tinciones pues son muy importantes también. ¿Por qué? Porque pues si es una bacteriana y el líquido va a tardar un poco, pues en un gramo lo puedo hacer en 10 minutos. Así que ya con eso puedo decidir con qué antibiótico, mi esquema empírico. La punción lumbar, como hemos dicho, posición fetal, se hace una línea que atraviese las dos. Entra así, como pueden ver ahí, va el bisel hacia ustedes, entran y se recolecta el líquido. Ahí pueden ver, ese líquido es purulento, esa fija que es bacteriana. ¿Ya? Se debe verificar tener el equipo completo, hacer la asepsia y antisepsia, indicar el punto, poner la anestesia. Algunos, pues yo le pongo muy superficial y le pongo 1 a 3 cc de lidocaína. Se hace la inserción de la aguja, se toma la presión, se recolecta el líquido y se retira la aguja. Posteriormente se lo debe dejar al paciente por lo menos 8 horas en decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque puede haber complicaciones, como en punción ortostática, la cefalea postpunción, que va a ser más segura, o no más segura, sino punción lumbar y el paciente se para, de seguro va a tener uno de sus peores dolores de cabeza, ¿no? Otra complicación es la infección. Si no hago una buena limpieza, pues puedo meter la infección. Dolor, siempre se queda dolor. Cefalea postpunción es una de las más frecuentes. Pueden tener náuseas, vómitos, tinnitus, cambios visuales. Cefalea frontal o occipital dentro de las primeras 24 a 48 horas. ¿Dónde vas, bro? ¿Qué vas a hacer? Listo. Así, tas. Infecciones de médula espinal. Ya. Bueno, entonces, en la médula, ¿qué va a haber? Una infección de la médula se va a llamar una mielitis, ¿ya? Mielopatía, va a haber disfunción de los cordones espinales en cualquier etiología. ¿Cuántos cordones tiene la médula? 4, ¿no? 2 anteriores, 2 posteriores. Los 2 anteriores van a ser eferentes y nos van a dar la parte motora. Y 2 posteriores que van a ser aferentes y nos van a dar la parte excelente. Entonces, si yo tengo una mielitis, un síndrome medular completo, ¿qué me daría? Excelente. Especialmente nivel medular. Y en lugar de la lesión, una arriba, ¿cómo es? 2 arriba. Y de ahí para abajo va a tener pérdida de sensibilidad en todas las modalidades. ¿Cuáles son las modalidades? Tú dime, ¿cuáles son las modalidades? ¿Ah? ¿El nivel sensitivo? Sí, ¿qué modalidades de sensibilidad hay? Sensibilidad táctil, sensibilidad térmica, sensibilidad vibratoria, sensibilidad propioceptiva.
Ok, muy bien. Entonces, la táctil, cierra tus ojos. Me dices cuando te estoy tocando. ¿Sientes algo? No. Pongo un objeto caliente. ¿Sientes algo? No. Pincho. Le agarro el dedo. Agarro el dedo del pie y le digo, esto es hacia arriba, esto es hacia abajo. En este momento, ¿dónde está tu dedo? Abajo. No siento. Entonces hay pérdida de sensibilidad en todas las modalidades. ¿Qué más? Sensibilidad, motor, el nivel. ¿Y qué más le falta a ese síndrome medular completo? Le falta algo. ¿Los controles frontales? Eso mismo. Va a tener globo vesical. El paciente dice, no puedo hacer pis, me duele. ¿Qué más? Incontinencia fecal. El paciente no va a sentir, así que nada. Bueno. Ya, mielitis, inflamación de los cordones, Las mielitis pueden ser infecciosas. Esa infección puede ser parainfecciosa o posinfecciosa. ¿A qué se refiere con parainfecciosa? ¿Bien? ¿Ala? Paralelo. Entonces la mielitis va a ser por la infección. Entonces yo tengo, digamos, un herpes así brutal acá. Y en ese momento pierdo la sensibilidad de aquí para abajo. No, digo. ¿Y qué pasa? Entonces quiere decir que tengo una mielitis por herpes zóster. En ese caso tengo que iniciar tratamiento con aciclovir por 21 días, 10 miligramos por kilo, 21 días. ¿No? ¿Por qué tanto? Porque la penetrancia del sistema nervioso central va a ser baja. Entonces será por mucho tiempo. Y, si no, y a veces ni así garantiza que va a poder recuperar la parte motora o el parecido. Vendo donitas a $2. A 2 pesos todavía. Se doble. Inversión. Y la tos infecciosa, ¿y por qué? ¿Qué me decías, Adriana? ¿Has dicho algo? ¿Y vendo donitas a $2 pesos? La posinfecciosa, ¿por qué sería una mielitis posinfecciosa? No escucho. La disminución de la resistencia. Pues si va a haber una respuesta inflamatoria, se va a producir anticuerpos, no va a reconocer esos anticuerpos, tu mismo cuerpo va a ir a atacar esos anticuerpos y se va a producir una mielitis inflamatoria post-infecciosa. Ya. ¿Y las autoinmunes? ¿Qué autoinmunes conocen? Ya el lupus me pega en una mielitis, sí. Muy raro, pero sí. Sí, cualquier reumatológico me puede dar, pero muy raro. Una he visto. Generalmente las autoinmunitarias, ¿cuáles son? Esclerosis múltiple. ¡Pac! Muy bien. Después, médula, papá. Guillain-Barré, nervio. Borras con el codo, lo prescribes con la mano. No creas en sus flores. Entonces, la esclerosis múltiple es una de las primeras causas de mielitis. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, autoinmunitaria y te puede causar daño a cualquier nivel del sistema nervioso central. Puede tener ataxia, puede tener síndrome encefalítico, que puede dar incluso una esclerosis múltiple.
médula también. Y entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Hago el diagnóstico con resonancia. Tiene que tener diseminación en espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que si debo tener una lesión, una mielitis, una lesión en médula y en la resonancia magnética, y una lesión en cerebro o en cerebelo. ¿Listo? Entonces eso es una diseminación en espacio. Y en tiempo, ¿cómo creen que sería? Una diseminación en tiempo. No puedes entrar. El tiempo quiere decir que tiene una lesión ahora, una lesión aguda, y tiene una cicatriz de una lesión. Ya, en la resonancia, ¿cómo vería eso? Vería una lesión, un punto negro, que es una cicatriz de un ataque anterior, y tengo una lesión aguda de un nuevo ataque. ¿No? Pero no es importante eso ahora. Lo importante es de que la esclerosis múltiple es una de las primeras causas autoinmunitarias de mielitis. Otra, la neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica es una enfermedad de espectro, se dice porque es un espectro, porque si me da neuro, me puede afectar el nervio óptico, mielitis, me va a afectar la médula, neuromielitis óptica, exacto, entonces me va a afectar el nervio óptico, me va a afectar la médula y me puede afectar algo más. ¿Alguien sabe qué es? El área postrema. Y me va a dar un síndrome del área postrema, vómito. Vómitos incoercibles o hipoincoercibles. Yo necesito que vea un paciente, tengo un hipo que no para con nada, ya le he dado todo, y no sé. Y ahí sospechó, síndrome del área postrema. Le hago una resonancia y justo veo una hiperintensidad. Probable diagnóstico, neuromielitis. Por eso se llama espectro, porque me puede afectar el nervio óptico, me puede afectar la médula, me puede afectar el área postrema, o me puede afectar las 3 o 2 de 3. Entonces, la infección puede afectar la médula de muchas formas. Infección directa, mielitis infecciosa, compresión, abscesos epidurales, ruptura del disco intervertebral infectado, edema, cosas. Infarto, puede haber infarto medular. Eso. ¿Qué arterias se infartan? O sea, ¿qué arterias se obstruirían para un infarto medular? Pregunta al examen de residencia. Es la arteria de Adam-Kiewicz. Y esta arteria de Adam-Kiewicz, ¿cuándo se puede obstruir, infartar? Generalmente cuando hay hipoperfusión. ¿Cuándo va a haber hipoperfusión? En un síndrome postparo cardiorrespiratorio, en pacientes con uso de vasoactivos. Si tengo un paciente con postparo, o tengo un paciente que está con vasoactivos, pero que pues ha tenido presiones muy bajas y de pronto hace un síndrome medular, lo primero que voy a sospechar es un infarto medular. Bueno, arteria de Adam-Kiewicz. ¿Y esa arteria recorre todo, Doc, o es la que más aporta? Irriga 2/3 de la médula ósea. Etiología: bacterias, virus, hongos y parásitos. Todo puede ser. ¿Ya? El año pasado presenté un artículo de una mielitis por dengue. Primera vez que, pero sí, tenía un síndrome medular completo, nada. Le pedí, pues tenía otros síntomas raros, le pedí prueba para dengue, me dio positivo, le pedí el líquido cefalorraquídeo, el líquido era inflamatorio, algo infeccioso, como viral, y su panel me dio para dengue. Entonces ya tenía todo para ubicar que era una mielitis por dengue. Pero todo te puede dar. Obviamente no es lo más común, ¿no?
Generalmente lo más común es el herpes zóster, el herpes simple tipo 1, el herpes simple tipo 2, más raro el herpes simple tipo 6, tipo 7, pero puede ser cualquiera. Todo esto, Epstein-Barr, megalovirus, poliovirus, enterovirus, flavivirus, vía virus. Bacterianas también, biogénico, tuberculosis, Borrelia, treponema, todo. Generalmente lo que va a afectar el sistema nervioso central, neurosífilis, tuberculosis, bueno, a ti no te preocupes. Entonces, hongos, cualquier hongo, hasta criptococo me puede dar una diabetes, ¿no? Esto es. ¿Qué es la espondilodicitis? Es la infección de las vértebras, uniones vertebrales, incluso los discos intervertebrales. Bueno, es muy común en Bolivia la espondilodicitis, sí. ¿Por qué? Por la tuberculosis. ¿Ya? Paciente con dolor lumbar intenso, acompañado de fiebre, siempre debo sospechar en espondilodicitis. A ese paciente, mínimo una tomografía. ¿Con qué se hace el diagnóstico de lesión? Con una resonancia. ¿Quién me dice? No, a ver. Cosío. ¿Qué vería en una mielitis en tomografía? ¿Qué crees? ¿Alguien? Hipertensión. Pues, buen intento, pero no se ve médula en tomografía. La única forma de ver médula es en resonancia magnética. Entonces, el diagnóstico top para una mielitis es resonancia magnética. Ya aquí cambia el tema, porque aquí es hueso, es infecciones del hueso mismo, de los discos intervertebrales. Y esto ya podría ver por tomografía. Bueno, igual, obviamente, siempre va a ser preferida la resonancia me va a prácticamente confirmar este diagnóstico. Igual voy a tener que tomar una biopsia o algo para ver el agente etiológico. Generalmente, tuberculosis. Si es tuberculosis y no quiero biopsiarlo, pues puedo buscarle la tuberculosis en otro lado. ¿Ok? Porque ya sería una tuberculosis diseminada, generalmente. ¿Puede aparecer solo como espondilodicitis? Sí. Pero generalmente es diseminada. Entonces, factores de riesgo, el envejecimiento, uso de dispositivos intravasculares, drogas, uso de medicamentos inmunosupresores y endocardititis infecciosa. Bueno, va a haber diseminación hematógena, puede ser por inoculación directa por instrumentación, paciente que ha sido operado, una hernia de disco y pues no tuvieron los cuidados suficientes, puede tener una espondilodicitis posterior. ¿Ya? Y por diseminación continua una infección, sí, también. A veces empiezan con una úlcera en piel, los pacientes que hacen escaras de decúbito empiezan con lesión y la infección cada vez va llegando hasta llegar a columna y todo eso. Por eso, el más común es Staphylococcus aureus. Bueno, pero no se olviden de este, es el más común. Y el caso especial es esa, la brucela. ¿Por qué? Porque es de difícil tratamiento, muy difícil tratamiento. ¿Cómo tengo la brucela? Okay.
Pasteurizados, no deslactosados. Está dolor de espalda, empeora durante semanas y meses. ¿Qué más? Fiebre, constipación, retención urinaria, anestesia en silla de montar. ¿Qué será eso? Imagínense que estuvieran cabalgando 2 días y se bajan, pues no pueden, no sienten nada ahí, ¿no es cierto? Todo el área de donde se sientan para cabalgar, en la silla de montar. Eso es la silla de montar. Bueno, quiere decir que hay afectación de las raíces sacras. Y ese es un tipo de síndrome medular, ¿ya? Anestesia en silla de montar. No sienten, ustedes exploran y justo a nivel de la silla de montar no hay sensibilidad. Factores de riesgo de secuelas a largo plazo, sí, abscesos y demás. El estafilococo aureus es igual, bien complejo. Enfoque diagnóstico. Pues sí, fiebre, déficit focal, endocarditis, drogas intravenosas, ahí meto una infección. O procedimiento quirúrgico, como hemos hecho. Entonces, lo primero que voy a hacer es laboratorios que tengan PCR, hemocultivos. ¿Cómo se toman los hemocultivos? Pico febril. Ya, muy bien. Brazo izquierdo o derecho. Izquierdo. ¿Por qué no el derecho? Pues no hay problema cualquiera. Pero lo importante que les digo esto, para que no se les olvide nunca, que los hemocultivos es bueno que lo tomen en los 2 brazos, bien firme, ¿no? Pi, en los 2 brazos, ¿ya? Por eso se toma siempre en 2 frascos, izquierdo y derecho. ¿Se van a olvidar? Eso. ¿Qué más? Sospecha de brucela, incubar en cultivos por 2 semanas y también hacerle serología. Bueno, ¿hay brucela acá en Bolivia? Mucho. ¿No hay? Hay un montón. ¿No? Mucho. Incluso tiene un paciente que tiene una clínica rara y no saben qué es, háganle brucela. Sí, pero hay quesillos despasteurizados. No, pasteurizados. Ya, así se ve. Bueno, esto es en resonancia, así la ven. Llegas tarde y te vas primero, ¿no? Bueno, se ve así, las lesiones óseas. Esta sería una secuencia T2, en T2, hiperintenso, y en T1, hipointenso. ¿Sí? Ya, clínica, más examen de laboratorio de imagen, se hace el diagnóstico de espondilodiscitis. Pero sin agente, para eso necesito ah, caray. Entonces, ¿cómo voy a hacer el mejor diagnóstico con agente etiológico? Con una biopsia por aspiración guiada por imagen. Ese es el gold estándar. Está bien. Tratamiento antimicrobiano, vancomicina. ¿Ya? Obviamente, ese es tratamiento empírico hasta saber el agente etiológico. Ya si después me sale tuberculosis, le voy a dar tratamiento específico. ¿Cuáles hemos dicho? Consideraciones especiales: brucela, micobacteria tuberculosis y coccidiomicosis. Brucelosis, ya la conocen, es un infecto.
afectación neurológica nos puede dar meningoencefalitis, abscesos, mielitis, radiculitis, neuritis. ¿Ya? El diagnóstico en hemocultivos procesados por 2 semanas. Está buena como para pregunta de examen, ¿no? Resonancia magnética más probable de afectación multinivel. Pleocitosis linfocítica, ¿qué querrá decir? ¿Qué es pleocitosis? Exactamente, aumento de células en líquido cefalorraquídeo, lo voy a decir como una pleocitosis, a predominio de linfocitos. Hiperproteinorraquia, proteínas altas. Tratamiento, doxiciclina, rifampicina por 3 meses y después, por otros 3 meses, doxi más estrepto. Tuberculosis, ya sabemos, factores de riesgo, VIH, ¿qué más? Desnutrición, inmunosupresión, drogas, alcohol, drogas, ya saben, no drogas. ¿Qué más? La tuberculosis ósea, 12 a 35% de las enfermedades extrapulmonares. Columnas vertebrales del sitio común de tuberculosis osteoarticular. Espondilitis tuberculosa, la más común de neuropatía asociada a tuberculosis. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? Obviamente va a tener dolor de espalda, fiebre, la curva evolutiva va a ser crónica y pues muy probable, si le hago una radiografía de tórax, me va a salir con un patrón ya de fibrosis pulmonar o lesiones pulmonares, cavernas, ¿no? Porque es el sitio principalmente o comúnmente de pneumoinfección. Diagnóstico, pues sí, líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo sale? Pleocitosis, hipoglucorraquia, y la pleocitosis va a ser linfocitaria, por eso generalmente me voy a confundir con las virales. Pero ¿qué me va a ayudar a diferenciar? El color del líquido. El líquido en las virales, ¿cómo va a ser? Y en la tuberculosis va a ser santo como amarillo patito, ¿no? Está muy bien, amarillo patito. Está bien. Tratamiento DOT. En realidad el tratamiento para esto se hace, el DOT-VAL es el tratamiento específico, ¿ya? Pero en realidad cuando es del sistema nervioso central se debe hacer por 1 año. Y corticoides, sí o sí, juntos se da. Por 2 semanas se da 8 miligramos cada 8 horas y después se hace una dosis de reducción, 8 miligramos cada 12 horas, luego 4 miligramos cada 8 horas y así. Absceso epidurales espinal, sí, abscesos que tienen que saber, que es una colección infecciosa en el espacio espinal. Es emergencia neurológica, ¿por qué? Porque va a haber compresión. Esa compresión me puede producir directamente una secuela y luego el paciente va a quedar paraparético, cuadriparético, dependiendo dónde va a ser la lesión. Si es una lesión cervical, va a ser cuadriparético. Y si es una lesión lumbar o dorsal, paraparético. Paraparético, abajo. Cuadriparético, las 4. Factores predisponentes, diabetes, VIH, alcohol y demás. Tengo que tener primero, para tener un absceso, un foco primario infeccioso. Después va a haber diseminación hematógena o afectación contigua, va a haber inflamación, compresión mecánica y finalmente por estafilococo, tuberculosis, pero pues puede ser cualquier cosa. Basta que haya un proceso infeccioso, una bacteremia, para que ya tenga el factor de riesgo.
Tríada clásica, dolor, fiebre y déficit neurológico en cordones o raíces espinales. Bueno, evolución en 4 etapas: dolor de espalda, dolor radicular, síntomas mielopáticos y parálisis. Así se ven las mielitis. Esta es una hiperintensidad. ¿Ya? Obviamente sin ver todas estas partes óseas y demás. Solo esto sería, esta cosita blanca sería una mielitis. ¿Ya? Cuando va esto y extiende más de 3 segmentos vertebrales, o sea, si vendría desde aquí, digamos, y baja todo esto hasta aquí, va a ser una mielitis longitudinalmente extensa. ¿Okay? Perfecto, bla bla bla, leucocitos, PSG, PCR y líquido cefalorraquídeo con pleocitosis negra. Tratamiento: vancomicina, ceftriaxona. 15 a 20 miligramos por peso cada 8 a 12 horas. Esas dosis son meningias. Ya, la ceftriaxona, pues para otra patología de 1 gramo cada 24. Pero dosis meningias 2 gramos cada 12 horas. Pseudomonas, pues voy a aumentar ceftazidime, mepenem. Ya, esta no nos interesa. Esto tampoco. Mielitis. Esto sí les interesa. Inflamación del parénquima de la médula espinal causada por etiologías infecciosas o inmunomediadas. ¿No? Tras. ¡Qué mentiras! Estamos con toda. Ya les doy 10 minutos. Ya de una vez, ¿sí? Ya, como ustedes están hablando y participando tanto, ya estoy.